Chicos, siguen ahí. Ay, perdón. Buenas noches. El tema de hoy es contaminación del aire. Los integrantes son Andrés Angulo del Río, Erika Araca, Kevin Arboleda, María Argandoña y quien les habla, Mauricio Argüelles. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar vamos a dejar claros algunas definiciones. Vamos a empezar con neumonía. La neumonía es una infección que inflama los alvéolos de uno o de ambos pulmones. Los alvéolos se pueden llenar de líquido o de pus, y esto hace que la respiración sea dolorosa y limita la absorción de oxígeno. Además de esto, también provoca tos con flema o pus, fiebre y escalofríos. Lo provocan diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos, y entre los más comunes están el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae tipo B, el virus sincitial respiratorio y el El Pneumocystis pasado jirovecii. es oscuro, Pero para también, bien y para si es que mal. tú tienes mucho tiempo con unas personas a esta edad, o sea, que pasaron 20, Por favor, no Natalia, tu micro. entonces Natalia. hay que acá, después tú quieres estar solo. Entonces, si ya te encuentras a los 30, que los dos ya... Ya vas a estar. Natalia, Sí, yo también ya me dije, ya, alumna, enamorarse no quiero estar. por favor, eviten ese tipo de interrupciones a sus compañeros por respeto. Sigue, Mauricio. Bueno, seguimos. El segundo concepto a tener en claro es el de Streptococcus pneumoniae. Este es el neumococo, el cual es una bacteria gram positiva que causa infecciones canaliculares, ya sea otitis media o sinusitis, o infecciones invasoras como la neumonía, meningitis, septicemia, fiebre sin foco y en casos muy raros artritis, peritonitis y celulitis. Otro concepto es el de enfermedad neumocócica, el cual es la infección bacteriana causada por el Streptococcus pneumoniae. Las partículas, existe un gran número de contaminantes en la atmósfera que tienen distintas repercusiones ya sea en el medio ambiente y la salud humana. Entre estos contaminantes están las partículas, y este término se utiliza para nombrar una mezcla de compuestos microscópicos o muy pequeños en forma de líquidos y sólidos que están suspendidos en el aire. Y por último, polución. La polución es la contaminación del medio ambiente, en especial del aire o del agua, producida por los residuos procedentes de la actividad humana o de procesos industriales. Siguiente. Siguiente, por favor. No sé si se sigue viendo, pero ya le di siguiente. Yo sigo viendo bases teóricas. Está en Ahí está. introducción. Está en introducción. Ya. Y ahora sí. Sabemos que la contaminación del aire es un riesgo ambiental importante para la salud. La contaminación del aire ha causado 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo en el año 2016, y la contaminación del aire en los hogares suma otros 3.8 millones. De este total, el 91% ha ocurrido en países de ingresos bajos y medianos, y las enfermedades respiratorias como el asma, el EPOC, cáncer de pulmón e infecciones del tracto respiratorio inferior y las enfermedades cardiovasculares han contribuido a la mayor carga de morbilidad. Pueden provenir de fuentes naturales, aunque la gran mayoría de la contaminación del aire proviene de fuentes antropogénicas como la generación de calor y energía,
actividades industriales y vehículos de motor, ya sea o de diésel. El monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre son responsables de muchos de los efectos dañinos de la contaminación del aire. El material particulado también está asociado de efectos para la salud. El PM10 y el PM fino son las clases de este material y el PM10 es el material particulado con un diámetro aerodinámico entre 2.5 y 10 micrómetros. Y el PM fino posee un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros. El Streptococcus pneumoniae es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, además de ser la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en niños menores de 5 años en todo el mundo. Este es parte de la flora normal de la nasofaringe humana, pero si la bacteria accede a lugares que normalmente están estériles, como los pulmones, sangre y meninges, tiene el potencial de causar enfermedades potencialmente mortales como la neumonía, la septicemia y la meningitis. La exposición a altos niveles de contaminación es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de la enfermedad neumocócica invasiva. Siguiente. Existe un vínculo entre los altos niveles de polvo en el aire y las epidemias de meningitis neumocócica en la región de Sahel, en África subsahariana. En el mundo en desarrollo, la contaminación agrícola y doméstica son las principales fuentes de partículas de material particulado en el aire. El tráfico y la contaminación industrial son los mayores contribuyentes de la contaminación en el aire en países desarrollados e industrializados. También se sabe que la exposición a partículas de escape de diésel, que a menudo se utilizan como sustitutos de la contaminación relacionada con el tráfico, está relacionada con defectos cardiovasculares, además de enfermedades respiratorias. Además, aumenta la infección por influenza de las células epiteliales respiratorias in vitro, que conduce a un mayor estrés oxidativo. La inhalación de DEP, que es partículas de escape de diésel, aumenta la infiltración pulmonar y reduce la función en estudios de roedores. La exposición a estas partículas agrava la inflamación alérgica de las vías respiratorias y exacerba la inflamación similar al asma. Además, se ha relacionado con una eliminación deficiente de patógenos respiratorios. La exposición a corto plazo a concentraciones ambientales de emisiones de motores de diésel perjudican la eliminación de Pseudomonas aeruginosa y condujo a un aumento de la inflamación pulmonar y la patología en modelos de ratón. La instalación intratraqueal de partículas de diésel altera el aclaramiento pulmonar de Listeria monocytogenes en ratas. Siguiente. ¡Hey! Te comiste mi título, retrocede un poquito. Gracias. Buenas noches, yo me voy a poner la parte de métodos. Ahora sí, por favor. Tenemos acá que la cepa CD39 de neumonía S del serotipo 2 se cultiva en una base de agar en sangre suplementada con sangre de caballo desfibrilada al 5% o en... Sí, era sangre de caballo, yo también me sorprendí cuando oí el significado. O en caldo de infusión cerebro-corazón que contiene suero bovino fetal al 20%. Las bacterias se identificaron como neumococos por la hemólisis de agar en sangre y sensibilidad a la autoquina. Entonces esta mezcla se vio en una inoculación y se almacena a menos 80 grados centígrados. Esta suspensión se va a descongelar a temperatura ambiente y las bacterias se recolectan por centrifugación y se suspendieron en fosfato de solución salina taponada. Siguiente, por favor. En cuanto a los ratones, tenemos que la hembra CD1 y CD57. Ay, un ratito. La cosa es que a los ratoncitos
los pusieron en jaulas ventiladas a una de temperatura de 22 grados centígrados más 1 grado centígrado, con un 65% de humedad y unos ciclos de luz oscuridad. Se aclimataron al menos una semana y después de 6 u 8 semanas ya cumplidas, según los protocolos aprobados, los ratoncitos van a ir prácticamente a ser parte del experimento. Siguiente. Ratones se anestesiaron ligeramente con una mezcla de O2 e isoflurano y se expusieron a una vez al día 80 miligramos de partículas de escape de diésel disueltas en 40 mililitros de solución salina taponada con fosfato estéril, solo por vía intranasal durante la duración del experimento. Después de 3 exposiciones, los ratones fueron anestesiados antes de la infección intranasal con 1 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de 39 en 10 mililitros de solución salina taponada con fosfato estéril. Los ratones de control se trataron solo con 10 mililitros de solución salina taponada con fosfato estéril o PBS. Ratones al ser sacrificados después de 1, 4, 7, 8 días después de la infección, se extrajeron sus nasofaringes y los pulmones de cada uno y se recogió sangre de los tubos de parina. Las suspensiones de células pulmonares almacenadas a menos 80 grados centígrados después de la lisis de eritrocitos y las sobrenadantes también se almacenaron menos 80 grados centígrados. Para un análisis histológico, los pulmones de los ratones expuestos a esta solución salina taponada con fosfato estéril o partículas de escape de diésel se fijaron durante la noche en formalina taponada neutra a un 10%, seguido de etanol al 95% y se procesaron usando técnicas estándar histológicas, tiñéndose secciones frontales de 6 micrones de los pulmones con hematoxilina y eosina y se obtuvieron imágenes usando un Aperio CS2 Slide Scanner, además de un Aperio Image Scope y un extra para analizar imágenes. Siguiente, por favor. El modelo de ratón con neumonía neumocócica. Aquí vemos que se pone prácticamente en unos 80 miligramos de lo que es los diésel. Vamos a reducirlo en DEP y en unos 40 mililitros de el fosfato de solución salina taponada, que es PBS, a lo que son los pulmoncitos de los ratoncitos por un medio de lavado bronquialveolar. Después de 3 exposiciones intranasales, los ratones se infectan por vía intranasal y entonces se infectan con una unidad de formación de colonias de 39 en 50 mililitros de PBS, que es fosfato de solución salina taponada, induciendo neumonía neumocócica, y los ratones se sacrifican a las 24-72 horas después de la infección. Y se calcularon los recuentos variables de pulmón y sangre, como ya vimos antes. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis de la citometría de flujo, se pueden ver a las células individuales de cada uno de los pulmoncitos que se ha teñido, y hay 2 paneles y se ven diferentes tipos de células. En el panel 1 vemos la FIT, también el CD4-APCSY7, el FOXP3, Pacific Blue. En el panel 2 vemos como 4 tipos de celulitas, al parecer con este tipo de marcadores: F480 Pacific Blue, CD11BP, CD45 FIT y GRPCI7. Siguen, por favor. Luego tenemos el análisis de las citocinas. Vamos a hacer una cuantificación de estas citocinas, que son factores de necrosis tumoral alfa, gamma y beta, interleuquina 1 beta, quimioatrayentes de queratinocitos,
que tienen relación con los oncogenes reguladores del crecimiento humano. Que la proteína proinflamatoria de macrófagos 2 también está ahí, también la interleuquina 6 en esta mezcla homogeneizada. Entonces al pulmón, mediante un ensayo, se le va a ver en la mezcla. En el día 1 se va a diluir 2 veces, mientras que en los homogeneizados de pulmón de los días 4 y 7 se van a diluir 10 veces antes de realizar el ensayo. Tinción Giemsa de macrófago, alveolares murinos. Los ratones se sacrificaron de forma humanitaria, y los macrófagos de sus vías respiratorias se aíslan por un lavado bronquial otra vez, en 2 mililitros de PBS. El líquido... Disculpe, alumna. Bueno, en aras de la formalidad que debe haber en una exposición, evite comentarios personales, ¿ya? Trate de ser un poco más directa en su exposición, más académica, por favor. ¿Qué cosa dije? Está bien. Entonces tenemos aquí que en el microscopio se utiliza un cytospin para poder, por medio de unas 1000 revoluciones por minuto, ver estas células que se encuentran en el pulmón. Entonces vemos en el portaobjetos, por medio de un reactivo Kawick-Diff1, seguido de una eosina azul de metileno, habiendo sido bañada ya unos 5 segundos, se lavaron en agua destilada y se obtienen las imágenes que aquí vemos, que son las más cercanas que encontré de los portaobjetos. Ahí se ven las imágenes de los pulmones, en este caso ratones, los pequeños macrófagos chiquititos que deberían estar por ahí. Perdón, no sé diferenciar muy bien el pulmón de rata del de ratón. Cuantificación esta parte de los métodos creo que es bastante extensa, lo vas a tocar en toda su extensión. Irónicamente es lo que me tocó exponer. ¿Faltan muchas diapositivas? Me temo que sí. Por favor, ya podrás intervenir en lo que vienen a ser las preguntas, pero pasemos al siguiente tópico de la exposición. Me despido. Okay. Bueno, el siguiente punto a tratar son los resultados. El principio, la exposición de las partículas de escape de diésel inhalada promueve lo que es la enfermedad neumocócica invasiva. Se detuvo dos grupos, los ratones que fueron infectados, así como también los ratones de tipo control. Encontramos que a los ratones que fueron infectados con la cepa que hablamos anteriormente, que es la D39, se le indujo un transporte nasofaringeo asintomático para evitar que haya contaminación del tracto respiratorio inferior. Esos ratones, en lo que ya una vez extirpados los pulmones, se pudo apreciar de que existe una mayor carga bacteriana, así como en el pulmón, así como también en lo que es la sangre. Las cepas infectadas con los ratones infectados con la cepa desarrollaron mucho más bacteremia, así como los ratones, no hubo mayores diferencias significativas en lo que es la carga bacteriana en nasofaringea en comparación a los ratones que solamente estaban tratados con PBS. También encontramos la exposición de la DEP asociada con inflamación pulmonar. Los DEP van a ser netamente factores proinflamatorios, pero son inflamatorios en ausencia de la enfermedad neumocócica, y algunos de estas citocinas son como el factor de necrosis tumoral alfa, la INFG, quimioatrayente de queratinocitos, oncogen regulado
por crecimiento, la proteína inflamatoria de macrófagos 2 y la interleucina beta. Así que esto, en los controles que se hizo, dadas las siguientes imágenes, de la A a la F, podemos ver de que en cada una está, cada una de las citocinas está desregulada y está de manera un poco, la inflamación es exacerbada en los grupos con ratones, en el grupo de ratones con la cepa. Así que se podría decir de que las DEP exacerban esta actividad inflamatoria. A pesar de que no hay imágenes en la lectura de estas interleucinas, la IL-10, la IL-12P70 y la interleucina 17A, se ha llegado a notar de que existen niveles bajos de interleucina 10 e interleucina 12 durante todo el tiempo. Sin embargo, la interleucina 17 muestra ciertos picos y sobre todo el día 7. También se ha notado que existe una infiltración de neutrófilos, como vemos en la imagen G. También no va a existir una diferencia significativa en lo que es la cantidad de macrófagos infiltrados, así como también va a notarse una mayor expresión de las T reguladores. Bien, ahora continuando con los resultados, tenemos lo siguiente. Vamos a ver que los macrófagos alveolares se congestionan con los DEP o las partículas de escape de Diésel, lo que reduce su función fagocítica. Como mencionó mi compañera Erika en una de las imágenes, el huésped no va a poder eliminar al Streptococcus de los pulmones después de una exposición a DEP. A pesar de una fuerte respuesta inflamatoria debido a que va a sufrir de una infección y también además de que haya un mayor número de neutrófilos pulmonares. Porque como sabemos, los neutrófilos van a ser reclutados al sitio de inflamación, por lo que su presencia no va a pasar desapercibida. En la imagen de la izquierda vamos a ver a un Streptococcus pneumoniae. Como dijo mi compañero Mauricio, va a ser una bacteria gram positiva y vemos que tiene forma de cadena, que puede estar formada por 2 cocos o más. Ya, lo que dijimos, los macrófagos y los neutrófilos van a ser importantes en la eliminación de los patógenos y los detritos que se infiltran en los pulmones. En esta imagen podemos ver un neutrófilo que es de tipo en banda. Por último, también tenemos que la reducción de la función fagocítica permite la replicación incontrolada del neumococo. ¿Pero de qué manera? Porque como sabemos, los DEP al ingresar por la vía aérea van a congestionar a lo que son los macrófagos exclusivamente. Por lo que la replicación de lo que son el neumococo va a superar a la capacidad fagocítica de los macrófagos. Tenemos también que, en resumen de esta parte, los fagocitos pulmonares se van a congestionar con estas partículas después de la exposición a los DEP o a las partículas de escape, afectando el aclaramiento bacteriano, por lo que acabo de explicar anteriormente, por la capacidad fagocítica que es superada por la replicación incontrolada de los neumococos. Siguiente, por favor. Acá vemos una serie de resultados que voy a resumir rápidamente. En la imagen A vamos a ver macrófagos alveolares aislados por lavado broncoalveolar de ratones expuestos a un PBS, que va a ser un tapón fosfato salino, que representa como que un medio extracelular normal, a condiciones normales, como que podría decirse como un control. Y a los DEP 7 días después de una infección por el neumococo. Entonces, en la primera fila vemos a macrófagos murinos con PBS, con control de PBS, y vemos que no hay alteración en su estructura, sino que están normales. Después de una exposición a DEP 7 días después, vemos como estos ya presentan cambios. Por ejemplo, se ve una coloración más oscura porque hay una acumulación de las partículas dentro de la misma. Y vemos que 14 días después no van a variar mucho. ¿Y esto por qué es así? Porque los DEP van a ser de eliminación lenta, por lo que incluso 14 días después, una semana después, no se va a notar mayor diferencia, pero igual su función va a seguir alterada.
En la imagen B vamos a ver una puntuación para macrófagos alveolares de acuerdo a su nivel de congestión. En la primera imagen vemos que un macrófago sin DEP, en la siguiente con baja congestión, que es menor al 20%, el nivel medio, que es de 20 a 50%, ya vemos cómo hay cambios en su estructura, y cuando es mayor del 50% vemos que ya está completamente oscura, es decir, que ya está completamente contaminada. En las imágenes C y D podemos ver la proporción de macrófagos alveolares clasificados por congestión baja, media, alta o que no hubo congestión. Entonces, a los 7 días vemos aproximadamente un equilibrio entre lo que son los 3 niveles, pero a los 14 días vemos un aumento a lo que es el nivel, porque del nivel más alto al nivel medio ha habido una transición, ya que como mencioné, los DEP son de eliminación lenta. Es por eso que ha aumentado esta proporción, y los que no son DEP han disminuido porque la exposición ha seguido, y no porque, ese es el motivo principal, por lo que ya no hay tantos DEP, porque todavía ha seguido la infección. En lo que es la imagen E, se ve la capacidad opsonofagocítica de los macrófagos murinos J774.2 en un control con el tampón y con exposición a DEP. En el control vemos que sí hay actividad fagocítica, menos del 20%, pero hay. Y en los DEP vemos que no hay actividad, por lo que se podría decir que la exposición a DEP va a suprimir totalmente la actividad fagocítica de estos macrófagos en lo que es el ratón. En la imagen F vemos macrófagos, pero esta vez van a ser de humanos. Vemos que en la fila de arriba los expuestos a PBC van a estar normales, y en la fila de abajo vemos cómo ya poco a poco se están congestionando y alterando. Y en la imagen G vemos igual la actividad de los macrófagos, pero esta vez en humanos, y vemos cómo igual el control supera ampliamente al DEP, solo que aquí hay cierta actividad a comparación de los macrófagos que eran de ratón. Siguiente, porfa. Ya, ahora hablaremos de la caracterización de los neutrófilos y de los macrófagos. A grandes rasgos, los neutrófilos vemos que no ha habido mayores cambios, por lo que se cree que el DEP afecta exclusivamente a los macrófagos, porque por lo que vemos, los neutrófilos, su estructura está normal, y esas como lobulaciones que se encuentran ahí son pertenecientes a neutrófilos aumentados, por lo que no indicaría ninguna afección prevalente. En lo que es la caracterización de los macrófagos, vemos que en la imagen izquierda y la imagen central son tratados con DEP, y en la imagen de la derecha son tratados, pero es como un tratamiento simulado. Y vemos que en ninguno hubo una gran diferencia en lo que la lectura refiere a lo que es la viabilidad celular. ¿Y qué es esto? Es la proporción de células vivas y funcionales en una población, por lo que tanto la exposición de DEP a un tratamiento normal frente a un tratamiento simulado no va a haber un mayor cambio en general. Por último, tenemos la imagen de la derecha, que muestra 4 estudios independientes, y se concluye que la exposición a DEP aumenta la secreción de citocinas proinflamatorias por los BMDM o los macrófagos derivados de médula ósea. Entonces vemos cómo vamos acercando el campo, vemos cómo prácticamente los macrófagos se encuentran congestionados, sobre todo la imagen de 100, que vemos que ya adoptan una coloración diferente y se nota mejor que los demás. En la imagen de abajo vemos a 2 citocinas que mencionó mi compañera Erika, que es el factor de necrosis tumoral alfa y también el interleucina 6. En sobrenadante 24 horas después de una estimulación neumocócica, viendo cómo aumenta lo que es su presencia en los 4 estudios, y vemos cómo en el de 100 hay unos niveles más altos debido a la infección. Siguiente, por favor. Ya, ahora los neumococos se adhieren a las partículas de escape in vitro. En la imagen de abajo vemos a los neumococos, que son las cadenas moradas adheridas a estas partículas de escape de diésel. Hay una adherencia de ellos a estas partículas, por lo que va a ocasionar varias cosas. Primero, en el estudio que se hizo con esto,
los ratones se expusieron a DEP 6 días consecutivos antes de obtener la infección, que a diferencia de los otros se expuso a DEP después de la infección, pero esta vez no hubo exposición a DEP previo. Entonces, los DEP inhalados pudieron arrastrar los neumococos desde la nasofaringe hasta el tracto respiratorio inferior, porque como sabemos, el estreptococo tiene como hábitat la mucosa nasal y faringea. Entonces, al inhalar los DEP, estos fueron trasladados desde esa región hasta el tracto respiratorio inferior, causando o aumentando la susceptibilidad de neumonía e infecciones incluso del torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Ya, abajo vemos la misma imagen de la anterior diapositiva, pero se hace con el fin para explicar el gráfico de arriba, donde vemos que la exposición de los ratones a los DEP antes de la infección no provoca la diseminación bacteriana. ¿Y por qué? Porque si no ha habido todavía, o sea, si les ponemos a DEP antes de la infección, evidentemente los DEP no van a arrastrar al estreptococo porque todavía no se ha expuesto a él. Entonces vemos en el gráfico A cómo la nasofaringe sí se muestra, o sea, hay presencia de este estreptococo, porque es uno de los lugares donde se encuentra, y vemos cómo en el pulmón y en la sangre no hay. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos que los DEP mantienen la supervivencia de los neumococos, pero ¿de qué manera? Hablando de la estructura de los DEP, este va a ser una mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos y policíclicos nitrosustituidos, además de otros compuestos. Y esta composición va a permitir proporcionar metabolitos a los neumococos, promoviendo su supervivencia en el pulmón. Entonces, se demostró en la imagen de la derecha, primero hay una línea en un ambiente M9, una segunda línea, un ambiente M9 con 0.1% de DEP, de partícula de escape, y otro ambiente con M9 y 1% de DEP, el cual es 10 veces mayor al anterior. Entonces vemos cómo el ambiente normal, medido en unidades formadoras de colonias, vemos cómo en menos de 6 horas logra desaparecer la infección. Después, en el ambiente con 0.1 se demora un poco más de 6 horas, pero de todas formas se logra erradicar lo que es el estreptococo. Sin embargo, en el ambiente de 1% vemos cómo es persistente y no parece tender tanto a la baja como sí son los demás. Por lo que es igual que ha demostrado que los DEP van a afectar lo que es la capacidad fagocítica y también al mismo tiempo van a nutrir a los estreptococos para su supervivencia en el pulmón. Siguiente, por favor. Ya, y finalmente la exposición a DEP inhalada aumenta la susceptibilidad de neumonía. En resumen, por lo que dijimos antes, porque los DEP van a arrastrar a los neumococos hacia las vías respiratorias inferiores, ocasionando este cuadro. Además que aumenta la carga bacteriana pulmonar al arrastrarlos, como dije, y sanguínea incluso. Puede llegar a la sangre si es que se expone crónicamente a los DEP. Incluso en este estudio que fue en ratones resistentes se mostró, resistentes a esta cepa de estreptococos, se demostró que igual había una carga bacteriana importante dentro de ellos, ocasionando el cuadro. Y llegando hasta la sangre, como dije antes. Siguiente. Bueno, y por último, la discusión. Siguiente. Ya. Los resultados descritos aquí muestran que la exposición inhalada a DIPS, que son las partículas de escape de diésel, altera las interacciones neumocócicas con su huésped, promoviendo la transición de un comensal nasofaringeo sintomático a un patógeno potencialmente mortal. Ahora, durante el transporte neumocócico, el neumococo suele estar restringido a la nasofaringe, y lo que es raro es la progresión a los pulmones. Sin embargo, la exposición a DIP aumenta significativamente la carga bacteriana en el pulmón, con el 90% de los ratones expuestos a DIP mostrando altas cargas bacterianas en los días 4 y 7 después de la infección. Este aumento en la carga de la UFC pulmonar, que son las unidades formadoras de colonias, conduce a bacteriemia en aproximadamente un tercio de los ratones el día 4 y la mitad del día 7 después de la infección. Sorprendentemente, a pesar de la bacteriemia, no hubo diferencia significativa en la supervivencia de los ratones expuestos a la DEP en comparación con la de los ratones en control. Tampoco hubo una diferencia significativa en la carga bacteriana dentro de la nasofaringe
en ningún momento, lo que sugiere que el efecto principal de la inhalación de DEP se debe a eventos dentro de las vías respiratorias inferiores. ¿Qué quiere decir? De la creación de un ambiente proinflamatorio dentro de los pulmones, combinado con la congestión de macrófagos de las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Ahora, en nuestro experimento in vivo, se imitaron los niveles atmosféricos de partículas finas registradas en la ciudad de Europa Occidental. Ahora, la exposición teórica para las personas que viven en estas áreas, ¿no?, que son de 200 miligramos por día, asumiendo una ingesta diaria de 10.000 metros cúbicos de aire para un adulto promedio, que es una relación peso-volumen aproximadamente equivalente para un ratón viene a ser de 30 gramos en comparación con el ser humano de 75 kilogramos. Aunque solo una proporción de material particulado puede llegar a los pulmones debido a varios mecanismos de depuración, como por ejemplo el moco y cilios, lo que significa que la exposición experimental presentada en este artículo puede estar más cerca a los niveles mucho más altos de lo que son el material particulado. Estos hallazgos sugieren que bajo las circunstancias adecuadas, que tienen que depender mucho de la edad, la genética y el estado de coinfección, la exposición a partículas ambientales como los DEP podrían alterar significativamente el resultado del estado de portador neumocócico, aumentando la susceptibilidad a enfermedades invasivas en humanos. Gracias. Muy bien, agradecemos al grupo por su exposición. Voy a pasar a lo que va a ser la actividad interactiva y ahí van a tener oportunidad de participar el grupo expositor a fin de que se puedan explayar, también a la vez que van a ayudar a sus compañeros a entender algunas dudas que puedan tener. Así que por favor le pido al grupo expositor que esté atento para responder a las preguntas. A ver, un momentito, déjenme compartir la pantalla. Está cargando. Bueno, una de las cosas interesantes de este artículo que me ha parecido es el hecho de que nos está trayendo algo novedoso. ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden decir por favor? Sí, doctora, se ve bien. Ok, gracias. Por favor, pueden ir ingresando. Bueno, como les comentaba, algo que me pareció bastante interesante a mí el artículo es que nos saca del esquema que hemos tenido por muchos años, por muchas décadas, que es que las enfermedades causadas por la contaminación ambiental, sobre todo si nos restringimos al área pulmonar, lo que más siempre se hablaba era de fibrosis pulmonar, que causaba a posterior enfermedades de tipo restrictivas y también con el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, es algo que nos está cambiando el esquema porque ahora nos hace pensar, cuando estamos hablando también de factores ambientales, como un riesgo para enfermedades de tipo infecciosas, lo cual es bastante novedoso y que obviamente debido a que es algo que se postuló porque se vio una asociación, ¿no?, entre una mayor tasa de infecciones respiratorias en países con una mayor tasa de contaminación, entonces, y también personas con asma con mayores exacerbaciones en este tipo de localidades, ¿no?, en lugares con mayor contaminación. Entonces se planteó investigar eso, pero como no se puede hacer pues en humanos, se hace en ratones, ¿no?, como han podido verlo en el artículo. Y entonces eso nos puede proveer ya hallazgos más directos de algo que estábamos viendo indirectamente en los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la importancia del artículo que han leído, que han podido revisar. Y bueno, el enfoque con respecto a la exposición es variable, ¿no? Yo, por ejemplo, en el grupo anterior, que ha estado a las 5 de la tarde, han tenido otro enfoque de presentación del tema. Algunos se ciñen más al artículo, otros no. Pero la idea es tener esa orientación, ¿no?
yo creo que con las preguntas que vamos a hacer acá nos vamos a llevar lo principal del tema, acerca de qué es lo que debemos llevar, ¿no? de la utilidad del artículo. A ver, traten de terminar de inscribirse para poder empezar las preguntas. Vamos 18. Traten de entrar los demás, por favor. El grupo expositor mínimamente está, pues, ¿no? A ver. Licio, no te veo. También estará Natalia. Vamos 19. Pasó. A ver. Ah, no se nos queda en 19, creo. A ver. Vamos, chicos, para empezar de una vez. ¿Están viendo la pantalla? Disculpen, me ha salido un aviso. A ver. Se sigue visualizando, doctora. Ah, ya, ok. Sí, chévere, doctora. Ok. Ya. Entonces vamos a empezar. A ver. En 3, 2, 1, empezamos. La polución ambiental del aire es producida principalmente por... Es una pregunta fácil. Se acabó. Muy bien, actividad humana. A ver, vamos a pedirle a alguien del grupo que me ayude para discutir un poquito, aunque la mayoría ha respondido bien. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? No sé por qué acá veo que se para mi pantalla. Ok, a ver, la alumna María Argandoña. Argandoña. Disculpe. Argandoña. Ah, Argandoña, disculpe, alumna. María Argandoña, por favor, ¿podrías comentar acerca de esta pregunta? ¿Se acuerda cuando estuvimos en pandemia y las playas estaban repoblando nuevamente de gaviotas, de lobos marinos y el cielo de Lima se estaba volviendo celeste por milagro y el RIMAC casi se deshace de su problema de contaminación? Sí. La fregamos cuando volvimos a las calles. Prácticamente la actividad humana, si bien es cierto que esto podría ser controlable, según algunos expertos, aunque también requiere un gasto de bastante dinero, aunque yo creo que esto puede ser necesario, no vayan a pensar que soy Greta Thunberg ni nada de eso, por el amor de Dios, no, pero de todas maneras yo soy creyente y según la encíclica de Papa esto es algo posible, los incas lo hicieron en su debido tiempo, María, ellos no veían la disculpa que te civilización fuera de la interrumpa. naturaleza, pero es que... Alumna,
Es por la actividad, por ejemplo, de los seres humanos que a veces consciente o inconscientemente tienen y contaminan también el medio ambiente, lo que también provoca que otros seres humanos absorban esa contaminación por inhalación. La mayoría de veces, si hablamos de la polución de los carros, de las combis y todo eso, y nos vayamos contaminando. Un pulmón, por ejemplo, de la ciudad, cuando se le revisa a las personas, está un poco más contaminado que un pulmón, por ejemplo, de una persona que viene de provincia donde hay más campo. ¿Qué me puedes decir de los incendios forestales o las erupciones volcánicas? ¿Son fuentes de contaminación? Sí lo son, pero a diferencia de la contaminación humana, se podrían decir que son hechas por la misma naturaleza, por lo tanto podría ser que sea como una especie, yo ahí sí no soy geógrafa ni nada de eso, pero se puede decir que es como una especie de equilibrio que yo ahí sí eso no lo veo mucho porque no soy médico, estoy estudiando para medicina, no para geología, pero más o menos diría que como que ya la misma naturaleza se la arregla con ella misma, pero luego viene gente que mete cosas artificiales y hay incendios naturales, entre comillas naturales, porque son provocados por la misma naturaleza debido a la sequedad de las hojas o de los pastizales, y esto provoca un incendio. Como también hay casos en que el ser humano mete la mano y incendio total. Nomás mire lo que pasó en el centro de Lima últimamente. El mes de los temblores se volvió el mes de los incendios. Ok, muchas gracias por su participación, alumna. Como lo ha dicho su compañera, ¿no? Hay causas de contaminación natural, como pueden ser los incendios forestales o las erupciones volcánicas. O Por los eso gases de es las que, gotitas. por eso es que cuando va a haber pues una erupción volcánica y hay las alertas, o cuando se producen los incendios forestales, además del peligro por el mismo incendio o por la lava en la erupción volcánica, las personas tienen que ser evacuadas, pero también se tiene que evacuar a las personas por la contaminación del aire que se va a producir debido a esto, ¿no? Entonces, sin embargo, como la pregunta dice que es la causa principal, es obviamente la actividad humana, ¿no? Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Andrés. Respecto al estreptococos pneumoniae, podemos afirmar que apaga tu micrófono, María. Gracias. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, a ver, Erika, esta vez me ayudas tú. Sí, doctora. Muy Bueno, bien, Erika. en lo que señala la lectura, nos dice que el Streptococcus pneumoniae en principio no puede ser por principal neumonía hospitalaria porque es extrahospitalaria y la mortalidad es más de 20%. Y bueno, tampoco es que, como es un patógeno ubicuo, se dice que es comensal también porque comensal viene del término de que comen de la misma mesa, es decir, que no hay ningún beneficio ni algún efecto perjudicial. Sin embargo, ambos agentes, tanto humano como el Streptococcus, pueden convivir hasta que llega a infectar lugares que son usualmente estériles, como la meninges, la sangre. Entonces es por ello que solamente cumple así, porque septicemia no podría ser, tampoco poco frecuente en menores de 5 años, porque la lectura señala que es una de las principales causas de muerte de enfermedades infecciosas en ellos. Así es. Muy bien, Erika, muchas gracias. Entonces, tenemos que el Streptococcus pneumoniae, nos dice la lectura, y es así, de que es un patógeno comensal porque está en la región nasofaringea. No significa que el 100% de las personas lo tengamos, ¿ah? Hay estudios que dicen que la tasa probable de personas infectadas con Streptococcus pneumoniae de forma comensal, y le digo de forma comensal porque no nos hacen daño, están allí pero no causan ninguna enfermedad,
sea, si nos hicieran un hisopado nasofaringeo, lo encontraría en el 70% de nosotros, y ese porcentaje varía dependiendo de la estación del año en el que estemos, depende también de las condiciones económicas, socioeconómicas, de los estados de nutrición. Entonces, hay determinados factores que van a ser más mayor o menor la tasa de infección por Streptococcus pneumoniae, pero que no esté causando ninguna infección de forma activa. Entonces se le considera un patógeno comensal, y eso es algo que sí podemos afirmar. No es la causa principal de neumonía hospitalaria, es la causa principal de neumonía extrahospitalaria, o también llamada adquirida en la comunidad, ¿ya? Posee una tasa de mortalidad, como lo ha dicho su compañera, de más del 20% en pacientes en los que se ha generalizado la infección y ha causado una septicemia, y es bastante frecuente en menores de 5 años, que son los que se les encuentra en mayor proporción colonizados, ¿no?, a nivel de la nasofaringe por este patógeno. Entonces, la respuesta correcta es que podemos afirmar que es un patógeno comensal. Como les digo, el 100% no lo tiene, pero una gran parte de la población lo tiene y no está causando absolutamente ningún daño. Ok. Erika, felicidades, sigamos. Según la lectura, ¿por qué estaría reducida la actividad fagocítica del macrófago? Acabó el tiempo. Ok, esa vez me ayuda Kevin. Kevin. Oh, doctora, buenas noches, Kevin. A ver, ¿qué me puedes comentar acerca de esta pregunta? Sí, solo que esa pregunta la hice mal. Ok, estás para redimirte entonces. Claro. Cuéntame, ahora que Bueno, ya sabes la ya. respuesta, me imagino que ya te diste cuenta, ¿no es cierto?, de tu error. A ver. Bueno, ya. Yo en primer instante había marcado por la presencia del estreptococo debido a que, bueno, el estreptococo pneumoniae creo que te reduce la actividad de los macrófagos. Ok, ya, ok, Kevin. A ver, vamos a darle la oportunidad a Mauricio que te ayude, ¿ya? La siguiente me contestas tú. Mauricio, ayuda a Kevin. Mauricio, ¿estás ahí? Nada. ¿Qué pasó con Mauricio? A ver. Andrés. Sí, doctora. A ver, tú responde esa pregunta. Ya, es que, como lo mencioné antes, lo que van a afectar los macrófagos, su capacidad fagocítica, van a ser los DEP o las partículas de escape de diésel. En este caso, PM son, Materia particulada. claro, materia particulada, que vendría a ser casi un equivalente. Lo que es la inmunosupresión no puede ser porque no hay mecanismos relacionados, o sea, no hay relación entre los DEP que disminuyen la actividad inmunosupresora, y tampoco hay relación entre lo que es los macrófagos en sí. O sea, no hay una relación entre los dos que tenga que ver con una inmunosupresión, si no está afectada la fagocitosis. Lo que es presencia del estreptococo tampoco podría ser, porque lo que va a ocasionar esa reducción de la actividad fagocítica van a ser los PM. Y lo que es la actividad antiinflamatoria, más bien va a haber una actividad, va a haber mucha inflamación va a haber una actividad proinflamatoria por las citoquinas que mencionó mi compañera antes, como por ejemplo el IL-6 o el TNA-alfa, etc. Muy bien, Andrés, gracias. Como ha dicho su compañero, ¿no? ¿Por qué está reducida la actividad fagocítica del macrófago? Porque como hay, o sea, si estás en un medio ambiente en el que hay demasiadas materia particulada, o estos gases expulsados, o estas partículas expulsadas debido al diésel, como son partículas tan pequeñas, van a llegar hasta los alveolos, donde están los macrófagos, que los van a fagocitar. Y entonces en la lectura dice, los macrófagos están congestionados. ¿Qué se refiere? Que están llenos.
están llenos de esas partículas. Y debido a que están llenas de partículas, ya no son capaces de fagocitar el estreptococo. Y entonces eso va a facilitar, ¿no?, de cierta forma, que esa infección se generalice, ¿no? Entonces, lo que reduce la actividad fagocítica del macrófago es estas partículas, estas materias particuladas, no el estreptococo, sino esa materia particulada, que le va a disminuir su capacidad fagocítica. Doctora, No tiene... disculpe, Sí, dime. Disculpe, ¿el estreptococo, o sea, qué vendría a ser? O sea, hacia los macrófagos. El estreptococo, sabes, es una bacteria que se supone que si ha llegado a las vías respiratorias inferiores, es decir, hasta el alveolo, lo que va a causar es daño tisular. ¿Qué es lo que le va a hacer a los macrófagos? Lo que debería pasar es que el macrófago se lo comiera, lo fagocitara. Eso debería pasar. La interacción que debería pasar es que vengan los macrófagos y los neutrófilos y fagociten al estreptococo, ¿ya? Y que también vayan y presenten sus antígenos en su superficie, se los presenten a los linfocitos para que haya además una respuesta humoral, ¿no? Además de celular, una respuesta humoral. Y sin embargo, esto está disminuido porque el macrófago está ocupado. ¿A eso se refería tu pregunta, Kevin? Por el DIP, claro. Por las partículas, por el Así es, está lleno y no puede comer más. Y para que el macrófago, o sea, tiene dos formas de ayudar, por así decirlo. Uno es comerse físicamente al patógeno, a la bacteria, y la otra es, por así decirlo, sacarle un pedacito de su proteína e irlo a presentar, porque también es una célula presentadora de antígeno, y ir a pedir ayuda a los anticuerpos y decir, oye, este patógeno ha entrado, ¿no? Acá está su DNI, y vengan a ayudar. No puede hacerlo, ¿ya? No lo puede hacer, porque tiene menor capacidad de fagocitar y está lleno, ¿ya? Ok, sigamos con la siguiente pregunta. Bien, Erika. Son consecuencias de la inhalación de DIP, excepto, están pidiendo el excepto. Cuatro, 3, 2, 1, 0. Ok. Ahora me va a ayudar Mauricio, que antes no me ha contestado. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado con su compañero Mauricio? Se expuso y se fue. Doctora, esta pregunta creo que responde a la pregunta anterior. ¿Tiene relación? ¿Tiene relación? Sí, Claro. sí. Entonces, Kevin, ¿me puedes ayudar ahora sí? ¿Está porque bien? El DIP, claro, porque, o sea, el DIP es el que, por así decirlo, mantiene ocupados los macrófagos, ¿no? Así es. Entonces, y por lo tanto, no va a incrementar la capacidad fagocítica. Claro. Así es. ¿Y qué pasa con la alternativa de interleucinas proinflamatorias? ¿Es una consecuencia de la generación del DIP? Esa, sí. Sí, ¿no es cierto? Va a haber un ambiente proinflamación, sí. ¿Va a haber un incremento de la hiperreactividad bronquial? También. También. ¿Y qué me dices de la mayor carga bacteriana? Cuéntame. Mayor carga bacteriana por el material particulado. ¿Cómo así? No me acuerdo. A ver. ¿Alguien del grupo que quiera ayudar a Kevin? Doctora. No es porque... A ver. No. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué alérgica? Okay. No es porque los macrófagos al no poder eliminar lo que son las bacterias, estos van a incrementar obviamente la actividad, Ya, pero entonces la esa sería carga la bacteriana. No. No, Ahí o dice sea, excepto, ¿qué dice no es excepto? respuesta. Es que ya no hay capacidad fagocítica porque los macrófagos están saturados. Entonces, se acumulan, como que se ajá, acumulan, ¿no? se va acumulando y eso es lo que aumenta lo que es la El número de carga bacterias. bacteriana.
Entonces, ¿es una consecuencia la mayor carga bacteriana de la inhalación de DIP? Sí. Claro. Entonces, ¿esa sería la respuesta? No. Ah, ya, Claro, o excepto. sea, eso es verdadero, pero acá piden el excepto. Ajá. Ah, ya está. Entonces, ya lo terminaron de entender. Claro. Ok. Sigamos con la siguiente. Vamos, chicos. Erika. Muy bien. ¿Qué nuevos conocimientos brinda este estudio respecto a los DIPs? Muy bien. Han vuelto a fallar en lo mismo algunos, ¿ah? A ver. ¿Quién del grupo me quiere ayudar? Esta vez lo voy a dejar a libre albedrío. ¿Quién me quiere ayudar en esta pregunta? Chicos, o alguien del público. Yo le puedo ayudar, doctora. ¿Quién dijo yo? No veo. ¿Qué? Andrés. Andrés, ya, dime, Andrés. Ya, lo que pasa es que, como dije en mi exposición, los DEP van a estar compuestos de hidrocarburos aromáticos policíclicos y policíclicos nitrosustituidos. Y estos van a proporcionar metabolitos para los estreptococos para ayudar a su supervivencia en lo que es, sobre todo las vías respiratorias bajas, en lo que es como que la base del pulmón, por ahí, que incluso puede extenderse a otras vías, como la vía sanguínea. O sea, más bien le ayuda, le sirve como un sustrato. Claro, exacto. Así es, muy bien, Andrés. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo, una de las cosas que nos dice, es que estos DIP ayudan al estreptococo y es por eso que su relación, ¿no?, con esta infección, porque puede también ser usado como metabolito por el estreptococo. La otra alternativa, no son adhesivos al estreptococo neumonía. ¿Qué me dices, Andrés, de eso? En realidad, bueno, sí podrían ser adhesivos porque, como mostré también, hay unas imágenes donde el estreptococo está adherido al mismo DEP. Claro que el DEP es mucho más grande, pero ahí mostré una imagen donde habían las cadenas del estreptococo dentro de esta partícula, por lo que sí son adhesivos. Muy bien, Andrés. Exactamente. Se adhieren al estreptococo estos DIPs, ¿no? Y de ahí vamos a ver en la siguiente pregunta para qué. Incrementa el aclaramiento de los patógenos. ¿Qué es el aclaramiento de los patógenos, Andrés? Tengo entendido que es como la eliminación de ellos. Así es. Cuando ustedes se encuentren en cualquier texto que dice, en inglés el clearance y en español pues el aclaramiento, significa que tu sistema inmune se está deshaciendo de un patógeno, ¿no? Lo está eliminando. Entonces, ¿incrementa el aclaramiento de los patógenos de vías aéreas? No, más bien la disminuye. Ya hemos dicho que al llenar al macrófago disminuye su capacidad fagocítica, que es la otra pregunta que algunos han marcado. Y esto, más bien, los DIPs disminuyen la función fagocítica del macrófago y por lo tanto disminuyen el aclaramiento de patógenos de las vías aéreas. ¿Ya? Esas dos cosas disminuyen. Cuando hay DIPs o esta materia particulada, lo que va a pasar es que el macrófago al estar lleno va a disminuir su función fagocítica y por lo tanto va a disminuir el aclaramiento o eliminación de los patógenos de las vías aéreas. Eso significa aclaramiento, eliminación. ¿Ya? ¿Incrementa la eliminación o aclaramiento de patógenos de vías aéreas? No, ¿no? Lo disminuye. Por eso que esa no es la respuesta y son adhesivos al estreptococo neumonía. Por lo tanto, el nuevo conocimiento que nos brinda este estudio nos está sugiriendo que lo que está pasando es que esos DIPs también pueden ser usados como metabolitos por el estreptococo neumonía y favoreciendo así la infección. Muy bien, Erika, sigues primera. Seguimos. La penúltima pregunta. De acuerdo a la guía de la OMS, esto estaba en parte de las conclusiones del artículo. Reducir la cantidad de la polución ambiental, ¿qué causaría?
Muy bien, reduciría las afecciones por Streptococcus pneumoniae. Andrés, dime una cosa, ¿qué pasó con tu amigo, con tu compañero Mauricio? ¿Se ha desconectado después de exponer? No sé, ahorita le he escrito, pero no me contesta. No estoy muy seguro. Debe Bueno, estar miren, teniendo problemas con la conexión. Ajá, sí, ya, porque se está yo mudando, creo que usualmente el punto extra que les pongo son por su participación en las preguntas. La exposición yo la veo en la página, ¿no? Pero es que las preguntas que les hago es que noto que tanto dominan el tema. Así que para ustedes y para los futuros grupos que expongan, por favor traten de estar en la ronda de preguntas, ¿ya? Ok, ya que no está Mauricio, ya participó Andrés. Erika, ¿me vas a ayudar? ¿Está Sí, bien? doctora. Sí. Ok. De acuerdo a la guía de la OMS, si reduciéramos la cantidad de polución ambiental, la clave es reduciría las afecciones por Streptococcus pneumoniae. En la roja, que dice reduciría las afecciones por Mycoplasma pneumoniae, yo creo que tus compañeros lo han marcado eso porque se han dejado llevar por el pneumoniae nomás, o tú crees que el Mycoplasma tiene alguna relación aquí. Bueno, no sabría específicamente decir por qué no neumonía, pero en el artículo dice que en realidad se controla la cepa y dice que dan negativo a Mycoplasma pneumoniae, así que por eso tampoco no marqué eso. Y estamos hablando de Streptococcus pneumoniae. Exacto. De las otras dos opciones, ¿qué me dirías? Bueno, el asma es un proceso inflamatorio, así que si estamos reduciendo lo que es la polución ambiental, ya no va a haber más DEP que produce inflamación, que hay un aumento de citocinas inflamatorias, así que sería opuesto y incrementa la función fagocítica. En realidad ya estábamos hablando que el macrófago se llega a saturar y ya no tiene esa función fagocítica como siempre, ¿no? Habitual. Claro, la disminuiría. Exacto. Ya ves, ya miren, esta es ya prácticamente la penúltima vez que estamos haciendo incidencia en eso, ya chicos, así que al menos en la parte de las preguntas estén atentos, porque todavía hay gente que le ha quedado un poco de dudas, creo, por lo que veo en estas respuestas. Pero ya, sigamos, última. Erika, estás arrasando. Seguimos. Andrés está que te pisa los talones. Vamos, la última pregunta. La adherencia del Streptococcus pneumoniae a los DIPS. ¿Qué pasa con la adherencia del Streptococcus pneumoniae a los DIPS? Y se terminó. Muy bien. A ver, ¿quién de ustedes me quiere ayudar con esta pregunta? ¿Quién dice yo? Nadie se anima. Bueno, pues. A ver, María, ayúdame. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Doctora. Ok, muy bien. A ver, María, dime esta pregunta. La herencia de Streptococcus pneumoniae a los DIPS. La adherencia de estos cocos a los DIP permite que el pseudomonas ingrese a las vías respiratorias bajas. ¿Cómo así? No fallé en esa. No te sabes la respuesta entonces, María. Doctora, ¿puedo participar? Eso no, lo siento. Ok, muy bien, sí, claro. Adelante, ¿quién me estaba hablando? Kevin, dime. Claro. Es que los DIPS permite sobrevivir a Streptococcus porque se alimenta de ellos. No te entendí bien. ¿De nuevo? O sea, que los DIPS se aprovechan de sus metabolitos, por así decirlo, ¿no? O sea, los permite sobrevivir, o sea, le permite sobrevivir a Streptococcus porque se alimenta de ellos, pues se aprovechan de sus metabolitos de los DIPS, el Streptococcus.
Ah, ya, yo te había entendido al revés, que habías dicho que los DIPs se aprovechaban del estreptococo pneumoniae, ya, pero la respuesta es otra, Kevin. La respuesta dice, permite que el estreptococo pneumoniae ingrese a vías respiratorias bajas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, gracias a, porque se adhieren a Así los DIPs, es, ¿no? así Claro. es. Es por la adherencia, Kevin. Claro. Muy bien. Se adhieren y por eso. Y esas partículas aprovechan son muy pequeñas, ¿no? E ingresan hasta el tracto respiratorio bajo, que estamos hablando de qué área del pulmón. Cuando hablamos de vías respiratorias bajas. Estamos hablando de... ¿De qué área? ¿De qué estructura? ¿Bronquiolos respiratorios? Los bronquiolos respiratorios y la unidad última. Bronquiolos respiratorios. Los alveolos. Los alveolos, por supuesto, pues que... Entonces, me haces acordar tú al niñito ese de la película. ¿Qué vi? ¿No? El que se queda en Navidad es una película antigua. Me haces acordar. Bueno, entonces la adherencia del estreptococo pneumoniae de los DIPs le permite al estreptococo ingresar a las vías respiratorias bajas, o sea, los alveolos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Como le permite llegar hasta ahí. O sea, una de las cosas que nos ha mostrado este artículo de importante es que al hacer que ingrese, por así decirlo, facilita el ingreso del estreptococo pneumoniae a vías respiratorias bajas, porque usualmente no lo hace, usualmente se queda en las vías respiratorias superiores nada más, permite que ingrese, y no solamente permite que ingrese, sino que ocupa los macrófagos, y entonces eso hace que haya una mayor carga bacteriana en el pulmón y facilite así su actividad infecciosa en el pulmón, y el macrófago, con lo poco que puede fagocitar, va a secretar interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y lo que va al final a hacer un campo inflamatorio que en realidad le va a convenir el estreptococo pneumoniae, porque va a producir daño tisular y va a facilitar el ingreso del estreptococo pneumoniae a los vasos sanguíneos, lo cual va a producir septicemia. Y es por eso que el artículo nos habla de la exposición a esas partículas de diésel incrementa la susceptibilidad a una enfermedad neumocócica de tipo invasiva, ¿no? A una enfermedad grave. Entonces, la adherencia de este estreptococo a los DIPs le va a permitir ingresar a vías respiratorias bajas y causarnos una infección grave. Bueno, promueve la respuesta por células plasmáticas. El hecho en sí de adherencia, el hecho de que el estreptococo pneumoniae se una a los DIPs, no, pues, porque es como consecuencia de la infección, que en la inflamación puede haber respuesta de células plasmáticas, pues sí, pero en sí el hecho específico de la adherencia lo que le va a permitir al estreptococo es llegar hacia abajo, ¿ya? ¿Permitir una mejor respuesta inflamatoria? No, porque más bien va a disminuir la respuesta inflamatoria, porque la respuesta inflamatoria primaria, que es el macrófago que lo fagocita, no va a estar disminuida, ¿ya? ¿Permite que la infección por estreptococo pneumoniae se autolimite? No, ya les he explicado más bien que esto lo que va a causar es que la infección por estreptococo pneumoniae sea grave, sea masiva, ¿ya? A ver, vamos a ver quién está, pero puntero aquí. Sebastián, felicidades, tercer puesto. Erika, muy bien. ¿Quién está en el podio el día de hoy? Andrés, felicidades, muy bien. Muy bien, los finalistas, Alejandra y Daniel, felicidades también. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí voy a cerrar la presentación del Kahoot para no estar con esa musiquita. Bueno, chicos, entonces, la novedad de este artículo, la importancia de este artículo, como les decía al principio de esta sesión, es de que la relación, por así decirlo, clásica que hacíamos de la polución ambiental era de daño pulmonar de tipo de fibroso, ¿no es cierto? Y también relacionado al cáncer, ¿no? Y sin embargo, hoy en día estamos viendo cómo va cambiando
conforme también va cambiando nuestro medio ambiente. Y hoy podemos hablar de que un factor de riesgo para tener neumonía por estreptococo es la contaminación ambiental. Entonces, estas investigaciones se dieron, como les digo, en base a observaciones de mayores tasas de infecciones respiratorias en países industrializados. Y se han hecho pues experimentos en ratones para poder probarlo. Y cada vez las pruebas son más contundentes. Entonces, lo que debemos llevarnos de mensaje de esta reunión es de que cuando hablemos de contaminación ambiental, también debemos hablar de infecciones, ¿no? También dentro de las cosas, de los tipos de enfermedades que nos puede causar, o que puede, en realidad no es que nos cause, puede ser un factor de riesgo para tener enfermedades infecciosas más graves, también está la contaminación ambiental. Y si ustedes buscan información, buscan bibliografía, verán que estos estudios no se han limitado al estreptococo. También hay estudios con otros patógenos en los cuales son otros los mecanismos, pero también están relacionados a incrementar la agresividad del patógeno que ingresa y a facilitar su entrada también de forma similar a la que hemos visto en el estreptococo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya sido útil la reunión. Y bueno, por favor traten de estar presentes aquí dentro de los que veo que están, sí, que no ha llegado a la reunión. Hay una alumna, Margot Abrejú, que siempre la veo que usualmente no está en las reuniones, por ejemplo, y otros más, porque siempre tomo la asistencia aquí. Entonces, por favor, hablen con sus compañeros si los conocen y traten de no faltar, falta poco, ya nos faltan unas cuantas reuniones. Y también, por favor, en sus... otra cosa que les quería decir es que en sus exposiciones y en sus informes lean los comentarios que les hago, siempre les doy indicaciones de cómo mejorar. A veces, la verdad, últimamente en algunos grupos ya no lo he hecho porque, bueno, en algunos casos porque lo han hecho muy bien y obviamente eso se refleja en su nota, y en otros porque ya les he hecho el mismo comentario en informes anteriores, en exposiciones anteriores, y veo que no sé si no lo leen o no hay interés, no lo sé, y entonces no veo cambios. Entonces en ese caso a veces ya no hago los comentarios, pero usualmente los he estado haciendo. Espero que lo lean para que puedan así mejorar. Por favor, una de las cosas que más he estado viendo y que han persistido, incluso a pesar de que la vez pasada también conversé con ustedes, es el copy-paste, ¿no? Chicos, por favor, o sea, si ustedes buscan información, no es cuestión de copiar y pegar en las respuestas, porque como lo comenté en el grupo anterior, la verdad no sé qué grupo lo ha hecho, no sé si en este de grupos que están en este horario, en el horario anterior, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Había un grupo en el que en la última pregunta del cuestionario decía qué exámenes se harían para evaluar esta enfermedad, algo así, la verdad no recuerdo bien la pregunta, y el grupo pone un montón, como 20 exámenes, y por ejemplo, una de esos exámenes dice radiografía de pecho, ¿no? Esos son términos que no usamos en Perú, ¿no? No decimos, vaya señora a hacerse una radiografía de pecho, es una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Y en el texto que iba acompañando la radiografía de pecho dice, si usted tiene síntomas, su doctor puede indicarle una radiografía de pecho. Eso ha salido de una página de internet que está orientada a pacientes. Si ustedes buscan enfermedades, por ejemplo, pongan cómo tratar el lupus eritematoso sistémico, y en internet van a salir muchas páginas que lo dicen en forma muy simple y que está orientada, los conceptos que están allí están orientados hacia el paciente, ¿no? El paciente, para que entienda a quién debe consultar, qué exámenes le pueden pedir, y lo dicen en palabras muy simples, poco técnicas, y entonces, pero no es pues una información que deba tener un alumno de medicina, ¿no? No es una información que deba manejarlo de esa forma, uno, y dos,
No es cuestión de copiar y pegar, no es que yo vea un informe de 20 páginas y diga, oh, qué sorpresa, ha trabajado un montón estos alumnos, 20. No es así, ¿no? No es así. Es mejor que hagan respuestas concretas, acompáñenla de imágenes para armonizarla, algún esquema, si ustedes quieren, pero que se note que lo que han leído lo han comprendido y lo que están haciendo ustedes al responder una pregunta es reflejar lo que han comprendido, ¿ya? Porque no piensen que porque la pregunta dice tal cosa y lo encontré justo más o menos lo que me están preguntando está en un párrafo del artículo tal, copio el párrafo y le pongo abajo 1 y luego en mi bibliografía pongo ese artículo. Bueno, yo ya lo cité y por eso está allí. No es así, ¿no? Uno puede citar a un autor, un artículo, pero no significa que te copies el párrafo. Si ustedes leen cómo se cita, cuando hay estudios que sí ponen todo el párrafo de un artículo, de un investigador o algo, porque sí hay formas de citar eso, se pone, ¿no? Según el autor tal del año tal, dijo que, comillas, y todo lo que dijo, ¿no? Que no es la idea de responder una pregunta de un cuestionario, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Otros me han copiado párrafos de un artículo que han encontrado y, por ejemplo, dice, ¿no? El proceso, abajo, 9. Entonces, según la bibliografía, ¿no? Está citando un 9. Uno va a su bibliografía y en la bibliografía de ese cuestionario tiene solo 2 referencias. ¿De dónde salió el 9? Pues obviamente del párrafo donde se copiaron y que ni siquiera borraron el esto de la bibliografía que tenía el artículo. Entonces, yo he estado haciendo ese tipo de comentarios en cada uno de los informes, ¿ya? Y entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Y en las exposiciones, por favor, tómense el trabajo de leer lo que acaban de grabar. O sea, yo si hago una presentación. Un momentito, por favor, la alumna María, estoy tratando de centrarme en hablar y usted está interrumpiéndome. Cuando ustedes están haciendo una exposición, traten de escuchar su grabación, porque a veces se equivocan en algo y están en medio de la exposición y lo vuelven a repetir, dicen algo mal y ahí nomás lo vuelven a grabar, ¿no? O sea, mejor dicho, la grabación continúa, ¿no? Eso le quita fluidez. No ha pasado con todos, son pocos, pero tómense el trabajo total. Ustedes graban pues unas 3, 4 diapositivas más o menos cada uno. Entonces, revisar su propio trabajo no es mucho, no es que les esté pidiendo que se oigan toda la exposición de sus compañeros, ¿no? De su parte. Eso háganlo, ¿no? Para mejorar su presentación. Entonces, dentro de los criterios que se usan para evaluar y que nos da la universidad está incluso lo que viene a ser el uso de las referencias, están las faltas ortográficas, las fallas de redacción, ese tipo de cosas también las tienen que ir puliendo, ¿ya? Entonces, igual en la exposición está el tono de la voz, está el léxico, entonces traten de ser más formales, de ser didácticos y bueno, de ir mejorando. La idea es que vayan mejorando, son alumnos, tienen mucho tiempo para equivocarse todavía y bueno, mi función como su profesora es señalarles en qué pueden mejorar, porque actualmente los conocimientos están en Internet. Ustedes van a Internet y pueden encontrar lo que ustedes quieran preguntar, ya sea en forma breve, en forma muy extendida, muy explayada, y lo van a encontrar. ¿Sí? Por lo tanto, ahorita el maestro no es aquel que antes pues se ponía en la pizarra y daba una clase magistral y todos escuchaban calladitos y con su lápiz y apuntaban, ¿no? La idea actual de un maestro es ser guía, ¿no? La guía de cómo ustedes deben estructurar el conocimiento que van adquiriendo y irlos guiando y mejorar la forma de presentarlos, de explicarse, de presentar lo que han entendido. Entonces, yo por eso es que hago esta actividad del Kahoot,
porque de cada seminario que hacemos, yo creo que hay cosas que sí o sí deben irse con eso a casa, sí o sí, porque todos han leído el seminario, veo que también lo dominan cuando exponen, y trato de reafirmar eso con esa actividad interactiva, ¿ya? Así que traten de participar. Estoy viendo que hay muchas personas que no lo hacen, la verdad no sé si es porque no tengan, no sé, posibilidades, porque no sé, no tienen el celular al lado, están con el celular en la clase y no pueden hacer las dos cosas a la vez, puede ser, no lo sé. Pero quisiera que participen, ¿ya? Porque eso les va a ayudar bastante. Y bueno, es, por así decirlo, un juego nada más. Nadie está poniéndole un punto de más a nadie por estar primero o por estar último. La idea es de que aprendan, ¿no? La idea es de que aprendan y de que se lleven siempre lo mejor a casa, ¿no? Que sea una sesión productiva, de que esta hora y media que pasamos juntos sea provechosa, ¿no? No todo el tiempo que uno pasa con los demás es provechosa. Tratemos de que nuestro tiempo juntos sí lo sea. Bueno, chicos, ya estamos ahora en tiempo, como se dice, y será pues hasta la próxima reunión. Cuídense, bonito fin de semana y nos estamos viendo. Hasta luego. Bueno, chao. Disculpe, Miss, ¿no va a hacerme el pasito de recuperación?